Buenas tardes, mi nombre es Néstor, vengo de Eurecat y hoy hablaré sobre el proyecto ShareWork, en el que hemos llevado la robótica colaborativa a entornos industriales donde actualmente no existe ningún tipo de automatización y cómo hemos conseguido esto gracias al hecho de usar robots. Como decía, vengo de Eurecat, centro tecnológico, el mayor de Cataluña y el segundo del sur de Europa. En Eurecat trabajamos en distintos ámbitos, desde el mundo industrial, digital, salud y sostenibilidad. Y dentro del grupo de robótica estamos trabajando en los ámbitos de manipulación y fabricación avanzada, desarrollando algoritmos para que los robots puedan adquirir nuevas skills, ya sea robots colaborativos o robots industriales. Estamos trabajando también en robótica móvil, desarrollando algoritmos de percepción y navegación para robots terrestres y aéreos. Y también estamos haciendo avances en el mundo de la cognición y la interacción hombre-robot, desarrollando algoritmos para modelizar y generar comportamientos complejos para, de este modo, obtener una interacción natural humano-robot. Ahora mismo tenemos activos más de 30 proyectos en los sectores de la agricultura, logística, construcción, pero también manufacturing, inspección de infraestructuras, last mile delivery y el ámbito hospitalario y doméstico. Proyecto ShareWork es un proyecto europeo de 4 años que terminó el año pasado, coordinado por Eurecat y con un consorcio formado por 15 socios de 6 países europeos, incluyendo entre ellos pues, universidades, centros de investigaciones, grandes empresas, pymes y una organización de estandarización. Como decía, el objetivo principal del proyecto era ser capaces de eliminar las barreras que separan o que venían separando los operarios de los robots en las plantas industriales y de esta forma crear espacio para que pudiera existir esta colaboración entre humano y robot y de esta forma aumentar la eficiencia de los procesos y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y para ello, en concreto, nos planteamos el objetivo de desarrollar una base de conocimiento y módulos para ser capaces de reconocer semánticamente el entorno, desarrollar algoritmos que tuvieran en cuenta al humano a la hora de planificar tareas y movimientos del robot. También desarrollar una interfaz multimodal de comunicación que permitiera que operarios y robots pudieran estar al tanto de lo que estaba haciendo cada uno y que el operario pudiera enviar órdenes al robot. Y finalmente, estudiar y desarrollar métodos que permitieran superar las barreras psicológicas que tenemos las personas para aceptar un robot como un compañero en el puesto de trabajo. Porque no solo nos planteamos tener una solución óptima a nivel técnico, sino también queríamos que los usuarios de esa tecnología realmente quisieran usarla y fuera útil para ellos. Es decir, que el robot se adaptara al operario y no el operario al robot. Todas estas tecnologías las hemos validado en 4 casos de uso industriales, en el sector ferroviario con Alstom, en el de la automoción con SEAT, en el sector del metal con Chembre y en el de bienes de equipo con Whisper. La solución que hemos planteado es desarrollar un conjunto modular de herramientas, módulos pues, que al final vienen a ser paquetes y nodos de ROS, y que podemos agrupar en diferentes categorías, como puedan ser percepción, planificación,
seguridad entendida a nivel físico, pero también a nivel de ciberseguridad, estas interfaces de comunicación y, sobre todo, impregnando siempre todas las distintas tecnologías, estos factores humanos que, como decía, nos asegurarán que la aceptación de estas tecnologías por parte de los operarios. Estos son los diferentes módulos o paquetes de ROS que llegamos a desarrollar. Entonces, de este modo, a partir de información que pudiera venir de cámaras, de sensores de profundidad, láseres, etcétera, éramos capaces de reconocer el entorno, qué piezas había, qué herramientas, y entre ellos pues, éramos capaces de detectar los operarios, detectarlos, identificarlos, localizarlos en el espacio y también estimar la posición 3D de cada una de las articulaciones. O sea, teníamos la postura corporal del operario reconocida. Con toda esa información junto con todo aquel conocimiento que tuviera el robot almacenado en esta base de conocimiento, éramos capaces de identificar no solo dónde estaba el operario y qué operarios había en la zona de trabajo, sino qué tareas estaban haciendo. De esta forma, el planificador de tareas del robot podía razonar en base a eso y decidir cuál era la mejor tarea que el robot debería realizar en la siguiente iteración. De esta forma, el robot podía empezar a realizar un subproceso de ensamblaje complementario que estaba realizando el operario, o el sistema podía entender que el operario quería realizar una tarea que implicaba la colaboración que necesitaba la colaboración del robot, y en este caso el robot dejaba lo que estaba haciendo e iba a ayudar al operario en la tarea que éste había iniciado. Ya que teníamos el esqueleto del operario, podíamos utilizar estos movimientos corporales, estas demostraciones del operario, para que el robot pudiera aprender nuevas tareas a partir de estas demostraciones, y de este modo pues, el planificador de tareas podía incluir esa nueva skill en las capacidades del robot y tenerla en cuenta a la hora de planificar las tareas del operario. Una vez decidida qué acción tiene que realizar el robot, entra en juego el planificador de movimientos, que ha de tener en cuenta pues, a los operarios la escena para evitar colisiones e intentar molestar lo mínimo al operario, pero también ha de tener en cuenta tanto la seguridad física del robot como la del operario. Entonces, en este caso, pues cualquier elemento punzante, cortante que pueda tener el robot, pues vamos a intentar evitarlo, o sea, alejarlo lo máximo del operario, y si por lo que sea el operario se acerca al robot, pues reducir velocidad o incluso llegar a detenernos. Como decía, también es importante la seguridad no solo a nivel físico, sino a nivel de ciberseguridad. Y en este caso teníamos un módulo dedicado a monitorizar la red de la celda robótica, y en cuanto detectábamos un usuario, un dispositivo no autorizado, informábamos a los operarios y deteníamos el movimiento del robot, ya que pues, se había comprometido de alguna forma la seguridad del sistema, y este agente externo podía alterar el comportamiento del robot. Como decía, teníamos una interfaz de comunicación multimodal entre el robot y el operario, utilizando gafas de realidad aumentada, smartwatches, que permitían al operario tener información de cuál era el estado del sistema robótico, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que iba a hacer a continuación. El operario podía ver un fantasma del movimiento que iba a realizar el robot. De esta forma, pues, el operario podía anticiparse y evitar posibles colisiones. Y además este sistema permitía, a partir de gestos, voz o incluso con el smartwatch, poder controlar el robot.
Además, este sistema de realidad aumentada permitía a los operarios trabajar con un fantasma del robot y la celda robótica para poder acostumbrarse al funcionamiento del sistema Shareware y además ir recibiendo información de cuál es la siguiente tarea que debería realizar, dónde debe realizar ciertas tareas, qué herramientas necesita. De esta forma conseguíamos acelerar el proceso de aprendizaje de los operarios para esa operación de ensamblado. Y finalmente, ya que teníamos la postura corporal del operario, a través del sistema de tracking, podíamos realizar una evaluación de cuál era la ergonomía del operario y enviarle indicaciones de mejora de su postura corporal. Entonces, el primero de los casos de uso es en el sector ferroviario, en Alstom. Aquí, en esta estación, los operarios montan las puertas y los marcos de las puertas y las ventanas de los tranvías y han de unir diferentes perfiles metálicos con un sellador y unos remaches. Estas operaciones son repetitivas y, por un lado, la operación del sellado se producían errores humanos porque se debe aplicar una cantidad concreta en un patrón concreto y la operación de remachado es una operación que a nivel físico exige mucho de los operarios porque es una herramienta pues, que perfectamente pesa 5 kilos, que bueno, es pesada y el hecho de activarla pues siempre sufren del hombro. Entonces, de este modo, pues decidimos desplazar estas tareas a las responsabilidades del robot y dejar al operario cargado de operaciones que tienen más que ver con el control de calidad del proceso. Y aquí podéis ver cómo el operario va haciendo y es el robot el que va entendiendo qué es lo que hace el operario y va actuando en consecuencia. El segundo caso de uso es el de la industria del metal. En este caso teníamos los operarios encargados de la estación de mecanizado. Aquí teníamos el problema de que los operarios dedicaban gran parte de su jornada laboral a estar atornillando y desatornillando las diferentes fijaciones que unían las partes metálicas en estos pallets que luego entraban en la estación de mecanizado. Además, no solo tenía una carga física elevada, sino una carga cognitiva elevada, porque en el portfolio de esta empresa hay cientos de referencias y cada referencia se monta de una forma diferente. Y en este caso pusimos el robot colaborativo para asistir a operar en estas operaciones de ensamblaje y desensamblaje. Y además, utilizando las gafas de realidad virtual, el operario podía recibir, el sistema identificaba qué referencia estaba trabajando y le indicaba cómo debía, le enseñaba cómo debía montarlo, enseñándole el estado final que debía tener la pieza. En el caso de Goisper, estamos trabajando en la estación de montaje de estas mesas servo-rotatorias, en el que los operarios debían realizar el atornillado de la mesa de servo rotatoria y aquí en este caso debían apretar un montón de tornillos en una secuencia concreta y un torque también específico. Así que decidimos tener el robot colaborativo encargado de ir apretando los diferentes tornillos en base a lo que el operario fuera haciendo. Entonces aquí pues reconocíamos automáticamente qué tornillos se habían insertado, por ejemplo. Y había una segunda tarea que era la inspección de los diferentes rodamientos con el eje sin fin. Entonces, aquí en este caso, en la situación inicial del
del proceso, el operario debía rozar el eje principal mientras observaba cómo giraban los engranajes a través de estas aperturas, pero utilizando un espejo. Entonces, aquí no solo toda esta demanda física de girar el eje, sino que era complicado ver bien cómo giraban los engranajes. Y entonces, en este caso, pues decidimos que fuera el sistema robótico el que girara el eje principal de la mesa servorotatoria y que el operario pudiese centrarse a realizar el control de calidad y controlarse el robot con GES. Finalmente, en SEAT, actuamos en una estación de la línea secundaria de pinturas. Esta estación recibe órdenes de final de línea. Cuando una vez el coche llega al final de línea, pues detectan que hay una puerta, un capó, lo que sea, con algún pequeño defecto y necesitan reponer esa pieza. Entonces, mandan la orden a esta estación y producen una única puerta del modelo y la referencia que les hayan pedido. Entonces, como es una estación tan reactiva, no la tienen automatizada, de forma que los operarios deben estar toda su jornada laboral montando manualmente pues, los capós o puertas o lo que sea en un chasis dummy que luego mandan por todo el proceso de pintura. Entonces, cada capó pues, puede pesarte 20 kilos y esto lo hacía una sola persona. Aguantaba el peso del capó mientras atornillaba las distintas bisagras. Entonces, aquí decidimos que fuera el robot el que se encargase de sujetar todo el peso de las piezas. Entonces, podéis ver aquí el punto de vista del operario, donde va recibiendo diferentes indicaciones visuales y en formato de texto de cuáles son las operaciones que tiene que realizar. En este caso, pues tiene que encajar la bisagra en estas dos conexiones. Y en todo caso, el robot es el que sujeta el peso, lo cual a nivel físico del operario hemos mejorado muchísimo su situación laboral. Además, este caso es interesante porque estamos utilizando un robot industrial que a priori no es colaborativo, pero gracias a las tecnologías del proyecto, el robot puede colaborar con el operario de forma segura. Y finalmente, dentro del proyecto también realizamos cursos de formación, unas actividades de entrenamiento que están disponibles en la plataforma Moodle de forma gratuita, donde explicamos cuáles son las tecnologías del proyecto, justamente porque uno de los objetivos que nos planteábamos era el poder hacer difusión de estas tecnologías y que finalmente los usuarios finales pues, las entiendan y puedan aceptarlas. Entonces, finalmente, a esta conclusión, en cuanto al impacto del proyecto, pues hemos desarrollado un sistema que es capaz de que el robot sea capaz de razonar y escoger cuál es la mejor acción a realizar. Estamos teniendo en cuenta al operario no solo para evitar colisiones, sino para dirigir el comportamiento del robot. Nos ajustamos a él en cuanto a velocidades y acciones. El operario en todo momento es capaz de controlar el sistema, recibir input sobre él. El sistema es capaz de aprender el operario y, pues además de mejorar su condición laboral, somos capaces de mejorar su ergonomía y postura corporal. Justo a tiempo.